Paz en el amor. Felicidades para todos y todas. Bueno, Antonio, ahora sí entramos en materia. ¿Cuáles son los ejes del desarrollo humano? A manera de introducción, alguna vez leí, y esto lo incorporé en mi vida y me cambió, me ayudó a transformar mi existencia. El ser humano se mueve en dos variables fundamentales, que es tiempo y espacio, ¿cierto? En el tiempo, el ser humano se realiza en el tiempo. El día que yo comprendí que uno se realizaba en el tiempo, comencé a inventariar yo qué hacía en el tiempo. Claro, y obviamente, si yo dedico 400 horas a estudiar un tema, pues me realizo ¿en qué? En que voy a ser un especialista de ese tema. 400 horas es una especialización. El ser humano se realiza en el tiempo. La otra variable en que se mueve el ser humano es el espacio. El espacio. La manera de estar o no estar ubicado en la vida, llamémoslo así. De ubicarse también en la sociedad, de ubicarse en un rol que le corresponde a uno. Entonces, esa palabra espacio. Entonces, dentro de estas variables, hemos hablado, Antonio, de que hay unos ejes, y hemos identificado unos ejes, que esos ejes tienen que ver mucho también con el pensamiento holístico, pero que nosotros en este ejercicio que proponemos hemos llegado a esas 9 variables. ¿Sí? Hemos llegado a 9 ejes, 9 ejes para el desarrollo humano. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a mirar en el tiempo cuáles son nuestros ejes que ubicamos. Sí, hay una cosa muy interesante en el manejo del tiempo. Hay varias posibilidades de tiempo: el cronológico y el vivencial. Para entrar en el concepto del tiempo, hay que saber que el tiempo es el valor emocional que cada ser le coloca a una situación cualquiera. Por decir algo, si una persona tiene un dolor de muela y va donde el odontólogo y lo hace esperar 5 minutos, ese paciente cree que lleva 1 hora y se desespera. Entonces repítame eso, el tiempo es el valor emocional que uno le pone a una situación cualquiera. Entonces el tiempo es demasiado largo cuando estamos en una situación, le damos emocionalmente dolor a una situación, como es el caso de la persona que va donde el odontólogo. Pero vamos al caso contrario. 2 seres que se aman se encuentran y empiezan a disfrutar de la compañía y van 3 y 4 horas y para ellos parece que fueron 10 minutos. El valor emocional, o sea, su emocionalidad se contrajo, contrajo el tiempo. Para él no son 2 horas, no 10 minutos. Bueno, Antonio, o sea, ahí es donde está el tiempo. Y en ese tiempo que tiene una alta relación con la emoción, hay que variar qué ejes humanos ubicamos. Muy bien. Entonces, el valor emocional nos va a dar a 3 ejes fundamentales. Aprender del pasado. Es decir, qué situación pasada, o sea, qué pasó y se fue como una hada. Esa hada que me dejó para enriquecer mi vida. Eso es aprender. Esa hada que dejó para pasada, enriquecer mi vida. Eso era. Entonces, aprender del pasado o de una situación pasada. Pasa y hada. Bien. Después seguramente vamos a profundizar cada uno de ellos. Sí. Luego viene el segundo eje con respecto al tiempo, es experimentar el presente. El aquí y el ahora. Estar en el aquí y en el ahora. Experimentarlo a plenitud. Y es decir, asumir el presente, es decir, pre es antes, ese es sentir el ente. O sea, ¿qué situaciones de antes me hicieron sentir el ser, el ente? ¿El ser qué? ¿Me repite eso, por favor? El ser, es decir, pre situaciones anteriores que me hace sentir el ser, el ente. Ente quiere decir ser. Bueno, Entonces, y la tercera variable. Y la tercera variable, la tercer eje con respecto al tiempo es proyectar el futuro.
Cuando hablamos de proyectar es darle luz, darle extensión a lo que estamos haciendo hoy. Entonces ahí aparece muy fácil el concepto de proyecto de felicidad. Es traer del futuro lo que debo concretar hoy para conseguir ese futuro. Bueno, esa variable del tiempo, Antonio, es importante. Claro que aquí nuestro deber es señalar solamente Sí. los 9 ejes, Sí. pero vale esta cuñita. Uno encuentra en los místicos, en los grandes hombres espirituales, como el tiempo, pasado, presente y futuro se unifican en uno solo. Eso, y ahí viene el famoso concepto de que muy pronto va a ser el fin de los tiempos. O sea, ya un místico, un religioso no vive en el futuro. ¿Qué va a suceder? Tampoco vive en el pasado. Vive en una experiencia o en una presencia permanente en el presente. Ahora vamos, Antonio, entonces a los demás ejes. Llevamos 3 ejes. Son 3 ejes de Ahora respecto al tiempo. esos 6 ejes restantes están ubicados en la variable del ser humano, que es el espacio. El espacio. ¿Sí? Y entonces ese sería el cuarto eje. Sí, a partir de ahí son los 4. En el espacio entonces tenemos ser consciente. Ser consciente. ¿Qué es ser? El ser es aprender a sentir entusiasmo por la realización. Y consciente es que siente conmigo todo lo que está alrededor. O sea, Todo lo que está alrededor. Siente conmigo. Siente conmigo. Entonces, eso es sentir entusiasmo por la realización en forma consciente, es decir, que siente con el otro su realidad. Bueno, el quinto eje Es estar estar ubicado. ubicado. El famoso ¿Qué es estar? estar. Estar. Estar es toda experiencia significativa que trasciende la acción de realización o actividades de realización. Para asumir la relación. Para asumir las relaciones, asumir relaciones en forma ubicada. ¿Qué quiere decir ubicada? Reconocer en dónde estamos y para dónde queremos llegar. Por eso está en la variable espacio. Espacio, por eso es Bueno, la sexta variable es hacer lo correcto. hacer lo correcto. Es una habilidad, la H de habilidad para actuar correctamente y experimentar la realización. Y concretar y Y emprender concretar y emprender realizaciones. O sea, hacer habilidad Ah. para actuar, concretar y emprender la realización. Ese hacer lo correcto, una vez alguien me dijo, ¿cómo sé yo que estoy haciendo lo correcto? Y de pronto me vino una idea. Hacer lo correcto, ¿cómo sé yo que estoy haciendo lo correcto? Cuando eso me trae paz. Eso es. Paz en el amor. Eso era. Es decir, cuando genera progreso, atención y seguridad, como decíamos ahora. Paz, progreso, atención, o genera presencia Presencia, atención o asumida. y silencio. Y silencio, no ir a cacaraquear un huevo como... Eso. Bueno, entonces el séptimo eje es poseer solidario, que tiene que ver con el tener, que es tener. Efectivamente, el poseer está muy en función del tener. Ahora, hay una cosa muy interesante de solidario, porque es que uno puede poseer, pero cuando posee con apego retiene, entonces deja al otro sin el placer de lo que yo tengo. Entonces aprender el poseer es ese posicionamiento de nuestro ser. Poseer, ¿para qué? Para encauzar, enrutar la realización propia de todos los demás. ¿Y cuál es el acróstico de tener? Y tener es, a ver, el concepto de tener está en función de el talento para Talento. Estratégico. estratégico, porque todo elemento tiene ese proceso tiene distintas variables y la forma como yo las atraigo es la forma estratégica, ¿sí? O sea, tener estratégico. Tener, es decir, Es un tener estratégico. sí. Y ese tener es natural. Cuando Sí. es estratégico es natural. Es natural, se apropia, es natural para nosotros, es decir, el tener es algo natural. Lo fundamental es retenerlo, que es la situación posesiva. Y nos queda faltando la I y la R, que sería para enriquecer la realización. La enriquecer realización, es el tener va en función de la enriquecer, de buscar la realización. Bueno, el octavo eje del desarrollo humano
es el poder direccionado. El poder. Todos los seres vivos queremos poder. El problema es cuando lo ostentamos. ¿Y cuando sabemos que lo ostentamos? Cuando no tiene un direccionamiento. Cuando no tienen direccionamiento. Si no sabemos ostentamos. para dónde vamos, lo ostentamos. Por lo consiguiente, el poder direccionante y direccionador implica saber planear, organizar, dirigir, ejecutar y reforzar. Ahí ya está el poder. Ahí está el poder. Y ese es el octavo eje del desarrollo humano. El noveno eje es el placer equilibrado. El placer equilibrado. Placer, entonces tenemos el acróstico de placer, que es una plenitud liberadora de acciones para complacer con equilibrio las relaciones. Efectivamente. Hay una cosa muy importante en el placer, está primero que todo, la plenitud. Todo ser humano, todo ser vivo quiere estar pleno. ¿Qué es estar pleno? Estar a sus anchas, dentro de su espacio, tiempo. Entonces en el espacio. Y hay una cosa importante del placer, y ahí viene lo que es el equilibrio, la complacencia. Cuando el placer es esclavizante, cuando la complacencia solamente es para mí yo, Está centrada en mí. en mi ego, y no solamente en una parte del ego, por decir algo, en su genitalidad, en su estómago, o muchas veces en su cerebro por la frustración intelectual. Ese tipo de, entonces ya viene casi que una turbación del placer. Por eso necesariamente unas cosas interesantes del placer, como es tan fácil la complacencia, podemos caer en cualquiera de los extremos, o sea, los desequilibrios. Por eso necesita el equilibrio. Y hablar de equilibrio no quiere decir igualdad y balanza, sino mantener la situación bajo control. Ahí nos viene un ideofonema que vamos a tratar, que hay una connotación distinta. Cuando el placer se va por el lado de la ostentación, entonces es lo que me place ser, o sea, placer, Sí. lo que me place ser. Y aquí la propuesta es el placer equilibrado, que es un placer con capacidad de establecer relaciones armoniosas, relaciones armoniosas. Bueno, ya ahí hemos terminado entonces esbozar los nueve ejes del desarrollo humano. Todas nuestras insatisfacciones, Antonio, tienen explicación en la manera como nosotros aceitamos o no aceitamos, engranamos o no engranamos esos ejes del desarrollo humano para ser felices. Ahí está la diferencia entre un hombre satisfecho o insatisfecho, o un hombre angustiado o un hombre pleno, feliz, equilibrado, con paz, alegría y salud, llamémoslo así. Efectivamente. Eso es lo fundamental. Si nosotros queremos entender un poquito eso, fijémonos en un vehículo. Todos los elementos se engranan. ¿Para qué? Para darme a mí una comodidad, un placer, una felicidad de transportarme. Cuando el vehículo me maneja a mí, me choca. Y si no soy capaz de montarme en él, nunca realizo nada. Entonces hay que aprender. Entonces, ese concepto de los ejes, ese concepto de engranaje, lo visualizamos muy bien en el proceso del vehículo, donde hay engranajes, donde hay un conductor que es el que debe ser uno. Bueno, no nos sigamos perdiendo entonces esta conversa, para que entonces podamos, Antonio, sincronizar y balancear todos esos ejes del desarrollo humano debidamente engranados y aceitados. Muy bien. Felicidades. Paz en el amor. Felicidades para todos.